y nadie entendía el producto. ¿Cómo que eso de dar clases por internet? Entonces agarramos y dijimos, ¿por qué no hacemos unos comerciales de televisión? Pero claro, teníamos dinero, nunca habíamos hecho comerciales de televisión. Entonces bueno, me puse a hablar con muchos canales de televisión a ver si los convencíamos de que nos dejaran pasar un comercial. Finalmente uno dijo que sí. Y nosotros como que no, qué anuncio bonito. Mira, aquí está el guachu, ¿sabes? Y el guachu es el latino que todos tenemos por dentro, que dice Washington y que piensa que repollo es re chicken y que ve exit row en el avión y es éxito. Todos nos reímos porque todos lo tenemos por dentro. ¿Qué pasa? Necesariamente cuando vendes algo muy barato sacrificas calidad. Tienes que subir el valor de por vida de tu cliente. Por mucho tiempo yo me dediqué a tratar de hacer las cosas lo más masivas posible. Y últimamente me doy cuenta que ese no es el mejor camino. Porque hacer algo masivo, por definición, necesariamente vas a hacer algo que tiene un margen más bajo. La gente sí tiene el dinero para gastar más usualmente, pero no lo gasta porque no le ve el valor. Decía, ok, quiero comenzar una empresa de AI, ok, como que mi foco es qué puedo hacer con AI. Yo sugeriría comenzar del otro lado de la ecuación, como que busco un problema. Si ese problema se puede resolver con AI, fantástico, pero hay que resolver un problema. ¿Uno cómo sabe que tiene que cambiar el producto o el modelo de negocio? ¿Cuándo identifica que es un problema de producto o cuándo es de modelo de negocio? Buena pregunta. Antes de empezar un negocio, si uno sabe todo lo que va a trabajar y lo difícil que va a ser, quizás no subes la montaña, porque dices, no, eso es mucho trabajo. Andrés, en el mundo hispano, 9.5 de cada 10 personas conocen lo que has hecho. Saben, te han visto en algún lado, como yo te dije, yo sentí que te conocía. Pero igual creo que no sobra algo de contexto. Me gustaría empezar por la raíz y es entender quién es Andrés Moreno y cómo has logrado construir desde Open English hasta lo que te tiene en este momento aquí sentado conmigo en Medellín. Bueno, muy honrado de estar acá. Gracias por la invitación. Más que me enteré que es el episodio 77 y el 77 es mi número de la suerte. Yo nací el 7 de julio, así que debe ser por una buena razón que estamos haciendo esto hoy. Seguramente salen buenos aprendizajes y un buen compartir. Así que gracias por todo lo que estás haciendo, David, por el ecosistema y con este podcast. Y empecemos con tu historia. Naciste en Venezuela, te criaste por todo el mundo, aprendiste muchos idiomas y eso te llegó a tener una curiosidad y un gusto por los idiomas. Pero cuéntame cómo esa curiosidad se convirtió realmente en un negocio. Bueno, tal cual. Yo nazco en Venezuela. Mis padres se divorcian muy temprano. Yo tenía creo que 2 años. Y mi madre luego se vuelve a casar con mi padrastro, que es la persona que me cría y realmente se convierte en como mi padre, ¿no? Estuvo conmigo todos estos años hasta su muerte algunos años. Entonces, bueno, una relación muy cercana y él trabajaba en organizaciones internacionales. Entonces, cada año, 2 años, 3 años, nos teníamos que mudar de país. Y eso eran mudanzas que eran antes de que uno se pudiese mantener en contacto por Instagram o por TikTok o lo que sea. Era como que si tú y yo éramos amigos de niños y yo me iba a vivir a otro país, bueno, quizás me llegó una carta tuya 6 meses después, ¿no? Así que era otro modelo. Pero bueno, así fue que empezamos a viajar. Además viajamos en lugares muy poco comunes, ¿no? Mira, viví en Eslovenia, en la Yugoslavia socialista. Vivimos en Lima, Perú, durante la época del Sendero Luminoso. Vivimos en Chile. Fuimos una de las primeras familias que entró después de la dictadura de Pinochet, en los años de Elwin. Así que bueno, fueron momentos interesantes y claro, eso te da como una diversidad cultural y un worldview, una visión del mundo muy diferente de si uno se cría en un solo lugar, ¿no? Yo además era de niño sumamente tímido, muy introvertido, así que bueno, eso me ayudó. Era más bien como que creo que mi inteligencia, mi EQ, ¿no? La inteligencia más intelectual dura, era más mi fuerte. Toda la parte no de IQ, perdón, sino de EQ era bajísimo. Yo creo que mi inteligencia emocional era baja, pero bueno, eso de tener que mudarse de país cada año o 2 te hacía como que quitarte la pena de tener que hacer amigos nuevos y comunicarte. Y hoy en día es interesante, creo que esa inteligencia emocional es mucho más importante a la hora de construir equipos, compañía, etcétera, que cualquier otra herramienta que uno tenga, ¿no? Pero así fue que, bueno, me fui mudando, fui aprendiendo otros idiomas y ahora conectando con tu pregunta, bueno, me devuelvo a Venezuela. Mi madre quería devolverse allá, tenemos 15 años viajando, así que yo fui a la universidad en Caracas, en la Universidad Simón Bolívar. Esto fue como toda la época de Chávez y lo que pasó. Así que bueno, la Universidad Simón Bolívar estaba como en un apogeo, era una de las mejores universidades de Latinoamérica, muy reconocida. Estudié un tema de ingeniería ya de producción, bueno, realmente primero mecánica, después de producción. Y después de 6 años de estudiar ingeniería y para la disolución de mis padres, resulta que un día le digo a mis padres, oye, voy a pausar los estudios para ser emprendedor, ¿no? Y así fue que, y el emprendimiento, ¿no?, en cuestión conectaba con el tema de los idiomas y era que creamos una escuela offline completamente, ¿no?, totalmente física, donde traíamos a profesores norteamericanos a vivir
a Latinoamérica, en ese caso en Venezuela, y a dar clases de inglés en compañías transnacionales como Procter Gamble, Microsoft y otras empresas, que en ese momento en Caracas era como el hub de como parte de la región, porque era muy popular pues tener empresas que tenían su sede en Caracas, y bueno, había muchas empresas transnacionales y había una necesidad de inglés muy grande, y bueno, en vez de tener que llevar a las personas a una escuela, nosotros traíamos a los profesores a la oficina, y además eran norteamericanos, y ya había surgido esa idea de tratar de conectarte con una persona que realmente te pudiese enseñar con el acento nativo, etcétera. Así que bueno, así fue que me metí en el mundo de los idiomas. Ahora la historia continúa, pero bueno, ahí respondo a tu pregunta. No te estoy diciendo viejo para que no lo malinterpretes, pero cuando le preguntas a alguien de mi edad, que yo parezco 21 pero tengo 26, ¿por qué quieres ser emprendedor? ¿O de dónde nace, pues, de dónde nace toda esa chispa? Yo creo que es muy evidente porque a nosotros nos tocó todos estos emprendedores que se volvieron como rockstars, ¿cierto? Mark Zuckerberg, después de ver Steve Jobs con Apple, todo lo que ha creado, pero en tu época y sobre todo en Latinoamérica no era el momento donde emprender era cool. ¿De dónde nace como esa primera chispa para decir voy a empezar Optimal, que fue esta escuela offline, Sí. si tus padres no, pues o por lo menos en la imagen que me pintaste no veo que hayan sido emprendedores? Sí, mis padres eran sociólogos, así que nunca en la mesa de almuerzo, de cena, se hablaban de temas sociales, de impacto social, pero nunca se hablaba de negocios. Y eso fue algo que luego, inclusive después cuando uno empieza a hacer dinero en lo personal, no tiene ni idea cómo se invierte, qué se hace, cómo ahorras, porque nunca habíamos ni tenido mucho dinero, ni habíamos hablado de dinero, ni mucho menos de negocios, ¿no? Así que no era un poco de donde yo venía. Pero bueno, es interesante porque mis padres lo que sí eran extremadamente trabajadores, ¿no? Mi padre era una persona que pues tú lo veías trabajar todo el día, estaba así, no estaba construyendo negocio, estaban metidos en resolver problemáticas sociales importantes. Mi madre, además de criarnos, al mismo tiempo estaba sacando un MBA y al mismo tiempo también estaba trabajando en organizaciones que estaban tratando de cambiar la sociedad para mejor. Así que siempre había esa cultura de trabajo en la casa. Y bueno, y creo que empezar un negocio, especialmente un negocio de impacto como el es Open English, donde además de construir un buen negocio, estábamos tratando una problemática social. Eso me entusiasmó mucho. El hecho del inglés es más que un negocio. Habíamos podido comenzar una compañía que vendiese cigarrillos o lo que sea, pero el inglés es una puerta a oportunidades, si te pones a pensar, ¿no? Si tú hablas inglés, es una manera de accesar nuevas oportunidades a través de mejores empleos, accesar información a través del internet, poder comunicarte de manera global con personas que no tendrías la oportunidad. Entonces, bueno, eso, ver cómo tenía compañeros que eran excelentes en su ramo de ingeniería, pero que luego llegaban a una entrevista y no los contrataban porque no hablan inglés, ¿no? Que llegaban como a ese glass ceiling, ¿no? Ese como techo de cristal en el que no subes más en tu carrera y no sabes por qué, es porque no hablas inglés. Entonces, realmente había una problemática social que resolver. Eso me entusiasmó mucho. Y bueno, la confluencia de eso con el momento, además, en el tiempo en el que la tecnología podía hacer que de repente podías tomar algo que era tan offline como Optimal en ese momento, y lo que me entusiasmó, luego hablamos de cómo me metí en Open English, pero me entusiasmó decir, oye, pero espérate, que hay una oportunidad mucho más grande de hacer un cambio, no a nivel de una ciudad o de 2 o 3 compañías, lo que sea, sino hacer un cambio social a nivel regional y luego cada vez más a nivel global, ¿no? Dar oportunidades a las personas. Así que eso fue lo que me entusiasmó y eso fue lo que me metió en el mundo del emprendimiento. Devolvámonos un poco a esa etapa de Optimal. No eras una persona que estaba pues como muy empapada del mundo de los negocios desde el punto de vista de tu familia. Y me acuerdo que escuchando un contenido tuyo, pues algún podcast en el que estuviste o algo que te escuché, alguna charla, tú decías que habías empezado y eras un emprendedor novato y todos los emprendedores novatos cometemos muchos errores. ¿Cuáles fueron esos primeros aprendizajes y esos errores que cometiste en Optimal que luego te sirvieron para comenzar con Thinklish y todo el camino que te llevó a Open English? Bueno, imagínate, yo estaba saliendo de la universidad, había puesto mis estudios en pausa, nunca había comenzado un negocio. Tenía un socio con el que había comenzado, que era una persona que tenía mucha experiencia de negocio, y bueno, él puso mucho de esa experiencia, me ayudó bastante a aprender y entender cómo manejar un negocio. Pero bueno, yo traía la energía, ¿no? Y las ganas de ser exitoso y las ganas de trabajar duro, y bueno, y uno no, creo que sí, cuando uno, antes de empezar un negocio, si uno sabe todo lo que va a trabajar y lo difícil que va a ser, quizás no subes la montaña, porque dices, no, eso es mucho trabajo, pero claro, uno como emprendedor primerizo, con esa emoción de emprender la primera vez, como que no sabes ni siquiera que es una montaña, ni mucho menos lo empinado de lo difícil que va a ser, así que uno se mete ahí con todo, y bueno, así fue que me metí en ese primer esfuerzo de Optimal, y bueno, y nos dimos todos los golpes, ¿eh? Yo creo que, mira, primero, nos dimos cuenta que
traer a profesores norteamericanos a vivir a Latinoamérica. Además, chicos de 21, 22 años, ¿te imaginas que la mayoría venía también a pasarla bien? Y Más a pasarla bien que a trabajar. que a trabajar. Vienen a aprender español y a pasarla bien. Y los traemos de universidades muy reconocidas en Estados Unidos. Pero imagínate, era un tema de recursos humanos dificilísimo, ¿no? O sea, me llamaban a las 3 y era como que en vez de chief, no era CEO, era como que chief babysitter, ¿no? Porque te llamaban a las 3 de la mañana, que este no llegó a la casa, que este le pasó aquello, que bueno, que se metió en problemas, que... Entonces, bueno, era como que el tema de recursos humanos era difícil de manejar, ¿no? Y no escalaba, ¿no? Imagínate además montar a profesores en un autobús en la mañana y tenías que llevarlo de Procter Gamble a Microsoft. Entonces quizás daban 2 o 3 clases al día con mucho esfuerzo y era carísimo porque entonces tenías que el sueldo de esa persona que habías traído de Estados Unidos dividirla entre 2 o 3 clases que daba al día en vez de lo que pueden hacer los profesores por internet que dan docenas de clases, ¿no? Entonces todo eso nos llevó a tener un modelo poco escalable, pero aprendí mucho porque mira, me tocó hacer todo. O sea, literalmente cuando uno empieza una compañía, tú bien lo sabes, eres emprendedor, a mí me tocó desde reclutar y comenzar a los profesores de venir a trabajar a Latinoamérica, entrenarlos, ir a dar clases los días que ellos nos faltaban, que eran muchos. Así que uno terminaba con el bulto dando clases, di cientos de horas de clases, desarrollar el contenido, literalmente desarrollábamos el contenido nosotros mismos, vendíamos, yo no sabes cuántas ventas hice, yo vendí inglés hasta bueno, porque tenía que ir yo a las compañías a ofrecer el producto. Entonces, bueno, uno hace todo, desde que vendes el producto, identificas la necesidad, das la clase, desarrollas el contenido, contratas a la persona, la entrenas y qué buena escuela. O sea, no hay un MBA en el mundo que te haga eso porque no es algo teórico, es algo práctico de ejecución. Además de que si no das la clase bien, te cancela el cliente. O sea, estás aprendiendo ¿no? con las manos en el fuego de cómo se arma un negocio. Entonces, bueno, todos esos aprendizajes creo que fueron sumamente útiles. Fue una tremenda escuela. Estoy muy agradecido esos años por todo lo que me enseñaron. Pero bueno, era un problema que no escalaba muy fácilmente. Y cuando llegó el internet y llegó la voz sobre IP, que ahora, claro, es algo muy común, lo tenemos todos WhatsApp en el teléfono, has utilizado Skype, que ahora, bueno, cerró, pero por muchos años era quizás la compañía más conocida en esos años iniciales de voz sobre IP. Pero bueno, hoy en día es una tecnología muy común. En ese momento piensa hace 15 años, la gente no se conectaba en Zoom, una reunión, era como que no existía esa posibilidad, ¿no? Entonces, pero empezamos a ver qué venía y dijimos, oye, imagínate si resolvemos todos esos problemas que te acabo de contar, que no tengamos que contratar al profesor norteamericano, sino que se quede en su casa y dé la clase por internet. Ah, bueno, ¿y qué pasaría si pasa eso? Ah, imagínate, pudiese dar no 3 clases al día, podría dar 30 clases al día si él quiere o ella quiere, ¿no? Y de paso podrían ser clases en grupo, podríamos conectar estudiantes de distintas compañías en una misma clase, de distintos países. Oye, y quizás ya no nada más le vendemos a las compañías, capaz que le vendemos a individuos comunes, porque ahora cada quien puede ir y comprar Open English si quiere, no podemos mandar un profesor a tu casa, sale carísimo, pero por internet sí podríamos hacerlo. Ah, le podemos bajar el costo del servicio. Ah, puede ser global. Oye, ¿qué pasa si ponemos profesores del otro lado del mundo y ahora damos clases 24/7? Y ahí empezó, te imaginarás, a darse esta idea que, claro, en ese momento cuando de repente dijimos, qué buena idea, vamos a dar clases 24/7 con profesores nativos por internet y tal, la gente nos veía como que están locos, esta gente, esto no va a funcionar nunca. Me acuerdo de los primeros inversionistas nos veían con cara de que esto nunca funcionaría. Pero bueno, así fue que nos metimos en el negocio de Open English y de dar clases por internet. Y cuando entraste a Open English, seguramente la gente cree que Open English empezó y terminó siendo lo que vimos en los comerciales y cogió toda esta atracción solo. Pero definitivamente tiene uno que empezar con pequeños pasos. Y vos sos un defensor de algo que es completamente necesario, que es el producto mínimo viable. Y es empezar con una versión, mejor dicho, prueba rápido y barato, para poder saber si tu modelo de negocio va a ser escalable. Curioso, en estos días me llamaba un amigo y me decía, él va a saber quién es, me decía... David, quiero probar un software porque quiero llevar camiones de Medellín. Medellín pues es una ciudad de Colombia, para los que no nos escuchan desde Medellín, desde Colombia. Y quiero llevarlos a una ciudad intermedia porque estoy viendo la necesidad, nadie me pudo traer lo que yo quería traer. Vos conoces a alguien que me desarrolle una plataforma, es que me cotizaron 30 millones de pesos. Y yo le dije, ya ve, una plataforma, empiece con un Excel, vaya a la plaza de mercado, vea quién necesita. Entonces pocas personas tienen este ideal de lo que es un producto mínimo viable.
¿Cómo fueron esas primeras versiones de Open English? Porque seguro vos te imaginabas un mundo de cosas, pero tenías que empezar en pequeño. Sí. ¿Cómo empezaron? Bueno, primero sobre el tema de producto mínimo viable. Mira, he ayudado a muchos negocios en la región a salir adelante. Tengo relaciones con muchísimos emprendedores. Hoy me dedico a apoyar el ecosistema de emprendimiento, tanto desde el lado de no-profit, por ejemplo, mi relación con Endeavor, que fue uno de los founding members de Endeavor Miami. Yo trabajé en Endeavor. Sí, bueno, tengo una tremenda organización y bueno, muy contento de apoyarla, como otras iniciativas que van desde company building, de varias compañías que he creado, hasta, bueno, en fin, podemos hablar de todo eso. Pero el punto es que he estado en contacto con cientos de emprendedores y creo que hay un tema de que el emprendedor en líneas generales en América Latina, eso creo que hoy en día es más cierto a nivel global, dado cómo han cambiado los mercados de capital y cómo el costo de capital ha subido, pero es muy cierto en América Latina que si tu pista para despegar el avión es más cortica que en otros lados. Entonces, si en otros lados tienes una pista gigante, ¿no? Donde puedes despegar un 747, acá tienes una pistica chiquitica donde despegas un avioncito a control remoto, ¿no? Y tienes, mira, si no despegas ahí, te caes al mar, ¿no? Entonces, como que, ¿y a qué me refiero con eso? Me refiero a que no hay tanto capital, y si no hay tanto capital, no hay tanto tiempo y no hay tanto margen de error, ¿no? Entonces, si a ti tú vas ahí, una Sequoia te da $10 millones con una idea, bueno, te puedes equivocar 15 veces y quizás es después, y después levantas más capital y después, y ves hasta que tú consigues tu producto mínimo viable, hasta que hay gente que pasa 2 años buscando la idea ya con el capital en el banco. Eso no es lo que vemos usualmente en América Latina. Comienzas con el dinero que tienes en el bolsillo y le pides dinero al tío y al papá y vas ahí poquito a poco saliendo adelante y cuando se te acaba el dinero, se acabó el juego, ¿no? Moriste, esa fue la última vida, no hay más vidas. Entonces, como que es por ese contexto que pienso que sacar un producto mínimo viable es tan importante, porque el producto mínimo viable te hace demostrar y probar cuál es esa assumption, ¿no? Esa máxima que tu programa o producto tiene que probar. En el caso de Open English, por ejemplo, cuando comenzamos, ¿qué teníamos que demostrar? Que la gente, por ejemplo, podía estudiar online y le gustaba estudiar online con un profesor, ¿ok? Necesitas de una plataforma gigantesca que haga análisis predictivo, de acuerdo vas a entrar para macharte con un profesor, como hacemos hoy en día. El año pasado vimos más de 7 millones de clases en vivo. Tú necesitas ese tipo de tecnología, necesitas una plataforma súper robusta, ¿todo eso ayuda? Claro que ayuda, ¿no? Pero ¿lo necesitas al inicio para poder salir? No. Al inicio para poder salir, capaz que lo único que necesitas es un landing page que hable de que vas a ver una clase con un profesor y por detrás capaz que tienes un calendar que te conecta, no sé, por WhatsApp o por Zoom, hoy en día, ¿no? Con un profesor y que tomas una clase. Y si te pagan por ese servicio y dices, bueno, mira, David me pagó. O sea, eso es un punto de referencia a mi gráfico y agarro el grafiquito y pongo un puntico. Y si de repente lo vuelvo a hacer y me vuelven a pagar, mira, otro puntico. Y así voy sumando punticos a ver si me da una línea, ¿no? Ojalá una línea creciente de ingresos, qué sé yo. Y he visto muchos emprendedores que, del lado contrario, se gastan todo el dinero, ¿ok? Tratando de crear el producto perfecto. Pensando que la línea final, ¿no? De la carrera, que van así a pasar el maratón y gané, es cuando ya terminan el producto y se gastan todo el dinero, todo el esfuerzo. Y, ¿sabes? Llegan a la línea final del maratón y se consiguen con que, espérate, no. Aquí es que comienza el maratón, ¿no? Esta es la línea de inicio. La maratón ahora es que está comenzando, compadre. Ahora tienes que demostrar que el producto se vende, que tiene audiencia, que tiene mercado, que los economics funcionan, que tienes que ir a levantar capital, tienes que contratar colaboradores, tienes que... wow. Pero espérate, yo no tengo dinero, ya no tengo combustible en el tanque. Entonces ya, moriste. Entonces pasan 1 año haciendo el producto perfecto y murieron en el intento. Entonces creo que por eso es tan importante, creo, demostrar poco a poco que son las cosas realmente importantes. Y en el caso de nosotros en Open English, no teníamos. Yo hoy hablo de eso no porque lo hicimos perfecto, déjame decirte, tú lo presentaste como que, bueno, yo ya teníamos esa gran visión. No, lo hicimos al revés. Tratamos de crear el producto perfecto 1000 veces y tratamos de salir al mercado con algo que pensamos que era perfecto, que de paso, lo que es perfecto hoy, en lo que se lo muestras a 3 clientes, te das cuenta que no es nada perfecto, porque nunca vas a saber si es perfecto hasta que la gente lo use y te dice, mira, ese botón no funciona, eso no me gusta, ¿verdad? Entonces como que, pero no, se nos acabó el dinero más veces de las que te puedo contar. Tengo muchas historias que yo le llamo de como sobrevivencia milagrosa, en la que, no sé, el universo, Dios intervino y aquí estamos sentados después de tantos años, porque comenzar un negocio al inicio es muy difícil, y más en esa época, ¿sabes? Porque no había ni conocimiento, ni contenido en español, no había podcasts de David que uno pudiese escuchar para hablar como otros emprendedores lo hicieron, lo lograron, no había capital. Entonces todo era muy pegado así con chicle, ¿no? Con lo que uno va creando la empresa. Y bueno, pero así fue que comenzamos y bueno, cometimos muchos errores en el camino. Por suerte logramos sobrevivir y lo que sí nos diferenció siempre fue que somos muy persistentes, ¿no? Fuimos muy, muy perseverantes y nunca renunciamos. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts?
Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Quedándome en esa línea de producto mínimo viable solamente por un momento, porque creo que puede haber personas que están... Es que nosotros nos escuchan muchas personas que tampoco están en el ecosistema de emprendimiento, pero siento que también podemos aterrizar ese concepto para las personas que están creando otras cosas. Un producto mínimo viable no necesariamente solamente es para la tecnología, que viene siendo esa primera iteración de tecnología. ¿Cómo se podría ver un producto mínimo viable para otro tipo de empresas? Mira, tantas compañías que vienen a, por ejemplo, a pedir una inversión. Y me dicen, es que tengo un concepto, una idea buenísima que quiero probar y tal. Y mira, pero ya gastaste unos dólares en mercadeo en Meta. No, pero ¿cómo voy a hacer eso si no tengo un producto que vender todavía? No, tranquilo. Mira, tú agarras, haz un landing page, ¿ok? Que no es un website que te va a tardar, ¿sabes? Un mes crear. No. Esto es un landing page que vas a crear en 2 horas, ¿ok? Donde vas a poner unas imágenes de stock photos, vas a poner un copy que te va a ayudar ChatGPT, vas a poner un URL que vas a comprar un .co que no te va a costar ni $8 y vas a poner un landing page que se vea decente, ¿ok? Con un formulario de registro o un carrito de compras, dependiendo de tu modelo de negocio. Y quiero que corras unos anuncios en Meta, en Instagram, en Facebook y empieza a ver qué audiencia le llama la atención ese producto, cuántos hacen clic, cuánto pagas por cada clic, cuánto pagas por impresión, cuánta de esa gente se registra. Eso es una data valiosísima. Y después que se registre, llámala tú mismo. ¿Okay? Llámala tú mismo y habla con ellos. Y pregúntale, ¿te interesa este producto? ¿No te interesa? Mira, nosotros, te cuento, cuando nosotros comenzamos la empresa, después de muchas iteraciones, se han invertido más de $1 millón en la plataforma, que eso en esa época era todo el dinero del mundo, todavía lo es, pero en ese momento era bastante dinero, bastante más dinero. Y la cosa no funcionó. Nadie compraba Open English. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Primero se nos ocurrió que queríamos salir con un mercadeo mucho más creativo y se nos ocurrió la idea de hacer comerciales de televisión. ¿Okay? Y tenemos un producto, podíamos dar clases por internet, pero cuando empezamos a hacer anuncios en banner ads, en esa época que era lo único que había, porque esto era pre-Instagram, pre-Facebook, como está ahora, ¿ok? Te puedes comprar banner ads, pero tú alguna vez compraste algo en un banner ad, nunca, ¿no? Es como que nadie se le ocurriría, más bien que era súper spam y virus. Sí, no, virus, exacto. Entonces como que nadie hacía clic en los banners. Entonces como que dijimos, mira, pero qué, y nadie entendía el producto, literalmente nadie entendía el producto. ¿Cómo que eso de dar clases por internet? Entonces agarramos y dijimos, ¿por qué no hacemos unos comerciales de televisión? Pero claro, teníamos dinero, nunca habíamos hecho comerciales de televisión. Entonces, bueno, me puse a hablar con muchos canales de televisión a ver si los convencíamos de que nos dejaran pasar un comercial. Finalmente uno dijo que sí, que fue Venevisión Plus, que era un canal de cable en Venezuela. Y ni siquiera le pagamos, hicimos un rev share, hicimos un compartir de ingresos con ellos, ¿verdad? Y nos dijeron, bueno, un gusto tal, perfecto. Este viernes, creo que es un lunes, martes, nos traes 2 comerciales para pasarlos la semana que viene y los podemos pasar son por 4 semanas. Entonces, perfecto. Llegamos a la casa. Y necesitamos 2 comerciales de televisión. No sabemos cómo hacer comerciales. No sé si te acuerdas de los primeros comerciales que eran fondo blanco, 2 actores. Yo era uno de ellos porque no teníamos dinero para pagar actores. Adrián Lara, que era el otro, era un conocido de alguien que lo hizo gratis. Y nada, los guiones los escribimos nosotros esa noche. Repollo Rechicken, literalmente era una mesita así de mi cocina. Compramos unos repollos en el mercado, un pollo asado, lo pusimos ahí con unos post-it. Y mira, salió una cosa súper viral antes de que viral fuera una palabra, ¿no? Y si hubiésemos pagado $1 millón a una agencia de mercadeo para que nos hiciera el comercial perfecto, probablemente nunca te acordarías, David, del comercial, pero sí con Repollo Red Chicken, probablemente te acuerdas exactamente de qué estoy hablando. Y bueno, y así salimos. Entonces, resolvimos un problema, ¿ok? Que era llevar tráfico, pusimos un URL, openenglish.com, y hombre, al día siguiente que salió ese comercial, reventó el website, empezaron a llegar leads por todos lados, pero no compraban, ¿ok? Entonces, pero teníamos información, sabíamos que el concepto llamaba la atención, había demanda, ¿no? Por el tema de aprender inglés. La gente no compraba. ¿Qué hice en ese momento? ¿Y qué hicimos? Nos pusimos a llamar por teléfono. Compramos unos teléfonos inalámbricos en la casa porque tenemos una sola línea de teléfono en el apartamento. Teníamos además, no sé si has visto la foto, tenía un apartamento de 2 habitaciones. Habían 22 personas trabajando en ese apartamento. No cabíamos. Las vi. Sí. Y bueno, desde ahí entonces empezamos a llamar. Y oye, ¿cómo aprendimos? Me acuerdo una señora que me decía, oye Andrés, pero los profesores están dentro de la computadora. ¿Cómo así? ¿Todavía Entonces, te acuerdas de eso? Sí, claro. Eso fue más. Yo hice las primeras llamadas y empezamos a aprender por qué la gente no compraba. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando yo hablaba con los clientes, otros de los fundadores hablaban con los clientes, hombre, ahí sí compraban.
Entonces era un tema de que no estábamos contando bien la historia, no estábamos conectando los puntos. Pero imagínate, o sea, empezamos a darnos cuenta de qué teníamos que decir, hacer para que funcionara el embudo de venta con una llamada, ¿no? Entonces, volviendo a tu tema del producto mínimo viable, imagínate si ahorita lo tuviera que hacer. No me hubiese ni siquiera gastado tanto tiempo, ¿verdad? Construyendo todo ese superproducto, sino que hubiese hecho literalmente el landing page, ¿ok? Hubiese corrido anuncios, hubiese puesto un número de teléfono, hubiese llamado y conectado a los profesores uno a uno con un profesor de lo más manual y ver si la cosa funciona y empezar a facturar, porque no hay nada más bonito que facturar y empezar a vender. Y si tú puedes además financiar tu negocio de tus ingresos sin tener que ir a buscar capital dilutivo, que es una de las cosas que hablo mucho hoy en día. Yo creo que más y más en este ambiente de capital, como que no necesitar capital. O sea, antes era como que levante 10 millones, 100 millones de dólares, maravilloso. Qué lástima que tuviste que hacer eso, hombre. Ojalá lo hubieses podido financiar con tus ingresos, ¿no? Entonces, como que apuntar hacia eso, y ahí es donde el producto mínimo viable es tan importante. Claro, no aplica para todas las compañías, pero para la gran mayoría te sorprendería que poner un landing page sencillo, apuntar en unos anuncios, llamar por teléfono y te das cuenta de muchas cosas que si ya haces eso y vienes a buscar inversión de un inversionista ángel como yo, creo que ya va a ser mucho más interesante la conversación que un plan de negocio que no está demostrado. Una cosa es tener el producto, otra cosa es que te paguen y saber cómo te van a pagar, porque te pueden pagar una vez pero no vuelven a comprar. También hicieron varias iteraciones en buscar cómo iban a hacer dinero, cambiar el modelo de negocio. Y hubo una pregunta que a mí me quedó justo de eso y es, ¿uno cómo sabe que tiene que cambiar el producto o el modelo de negocio? ¿Cuándo identifica que es un problema de producto o cuándo es de modelo de negocio? Buena pregunta. Mira, lo interesante en el caso de nosotros es que el producto, ¿verdad? O el servicio, que era aprender inglés por internet, realmente nunca cambió. Pero lo que cambió fue el modelo. Y fuimos pivoteando el modelo. Y eso porque tenemos una gran convicción de que había una demanda grande de aprender inglés. Entonces, cuando tú ves una demanda muy grande, ves una ola gigante, ¿me voy a mojar? Sí, me voy a mojar. Como que cuando tú pones un anuncio de televisión y te llegan 100,000 llamadas al día siguiente a los 2 teléfonos de tu casa, tú dices, bueno, aquí hay demanda. O sea, como que puse el stand afuera de la limonada y se armó una fila para comprar limonada. No, como que la demanda está. Pero bueno, pero la gente no me compra la limonada. ¿Cómo así que se están parando todos enfrente ahí y ya no me la compran? ¿O cómo así que me están llamando 100,000 veces pero no me compran? Bueno, hay un tema quizás de problema de modelo de negocio. Entonces hay que probar a ver si hay un mejor modelo, que te pongas la camisa y te quede mejor. Probamos 3 modelos diferentes a muy alto nivel, ¿no? Dentro de eso hay 30 millones de A/B test y microvariaciones y es donde te digo que fuimos muy persistentes. Pero bueno, el primer modelo se llamaba Thinklish, la compañía antes de llamarse Open English, que era pensar en inglés. La marca no era muy buena y no funcionaba porque eso de Thinklish, si yo te pongo ahorita a deletrear Thinklish no podrías porque yo tampoco, porque no se sabe cómo todo el mundo, todos aquí las 5 personas la deletrearíamos diferente, ¿verdad? Pero bueno, no éramos muy buenos en branding al comienzo, nos hicimos mejores. Pero más allá de eso, el modelo no funcionó porque el modelo era tener anuncios, ¿ok? Era integrar anuncios de otras marcas dentro del contenido Open English. Entonces, por ejemplo, estabas aprendiendo de clases de cocina con productos Unilever, ¿no? Entonces, bueno, súper interesante. Viajes de negocio con American Airlines. Bueno, muy interesante. Pero el problema de ese modelo es que, por ejemplo, estamos compitiendo ahora. Ya no compites con Berlitz o las clases tradicionales. ¿Sabes con quién compites? Con Meta, con Google. Entonces, bueno, tu competencia cambió y prefiero competir con Berlitz que competir con Google y con Meta, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque estamos compitiendo por impresiones, ¿no? Y ahí eran muy baratas en ese momento. Vendiendo impresiones. Entonces, y te digo, por más que tú seas muy juicioso aprendiendo inglés, nunca vas a generar más impresiones en una clase de inglés que viendo lo que hicieron tus amigos, que la gente se pega 2 horas allá a TikTok y ve todo lo que pasó ayer. Y bueno, eso es muy difícil de competir con esa viralidad de ese tipo de contenido. Entonces, estábamos en una desventaja comparativa y cuando íbamos a vender impresiones y nos decían, bueno, ¿cuántas veces se mete la gente al día o por hora en tu plataforma a aprender inglés? Bueno, una vez al día, que es algo increíble para el aprendizaje, ¿verdad? Porque no es una vez a la semana, pero para impresiones comparado con Meta no era tan bueno, ¿no? Entonces, ese modelo de negocio no funcionó. Entonces, bueno, dejamos el servicio como estaba, dijimos, bueno, intentemos una vez más, vamos a hacer un negocio que sea como freemium, ¿no? En el que demos el contenido gratis para que usemos eso como anzuelo para atraer a la gente a la plataforma y cobramos 1 a 1 al detalle por las clases con el profesor. Eso, bueno, empezó a funcionar, pero no teníamos manera de predecir el negocio a futuro. Entonces, eso fue un gran problema porque fíjate que si tú no puedes predecir el modelo, ¿cómo levantas capital? Si David me compra una clase, ¿cómo sé yo si capaz que David en ese año me compre otras 30 clases? Capaz que no. Y la diferencia entre que David me compre 29 clases más o que no me las compre es que el modelo funciona o no funciona. Pero ¿cómo sabemos ahora? Y el dinero lo tenemos que levantar ahora. Y a veces nos ocurrió la idea
la tercera idea era, bueno, ¿por qué no vamos y hacemos un modelo de suscripción? Que finalmente fue lo que hicimos, y eso empezó a funcionar mucho mejor porque ya pudimos predecir un poco más los estudiantes, los cohortes, el comportamiento, y de paso, cuando la gente empezó a prepagar el año, porque en educación usualmente prepagas pues tu anualidad, nos dio también el cash para poder invertir en la plataforma y dar un servicio realmente diferenciado, realmente bueno, y ofrecer algo que no estaba en el mercado, que era decirte, ¿sabes qué, David? Como me prepagaste el año, te voy a hacer algo que nadie ha hecho, que es que esto va a ser como Netflix. Te metes a la hora que tú quieras, las 24 horas del día, 7 días de la semana, y puedes aprender inglés con un profesor nativo. Que eso, ¿cuánto te costaría si quisieras tener un profesor nativo al lado todo el día? Entonces, eso fue tan disruptivo para las clases tradicionales. Y por cierto, ibas a pagar un quinto de lo que cuesta una escuela tradicional. Entonces, claro, esa combinación de precio más económico, más accesibilidad, democratizó el acceso al inglés en la región, y bueno, ahí ya empezó todo el crecimiento de la compañía. Me parece muy cool porque muchas cosas que ya se ven normales, en ese momento se las integraron como si supieran que era lo adecuado, porque ya todo el mundo sabe que es Netflix y paga Netflix sin ver ni siquiera el cobro en la tarjeta de crédito. Ya todo el mundo paga Spotify y lo mismo. Y Open English incursiona en esas suscripciones cuando ese mundo estaba apenas naciendo. Quiero hacer un cambio porque me parece muy interesante ver el modelo de embudo de venta y lo que realmente hizo que ustedes comenzaran a vender. Para la gente que de pronto no sabe, vos que estás empapado de esto y que mucha gente en este momento lo predica como si fuera un descubrimiento de ahora, pero realmente se viene haciendo desde antes, ¿qué es un embudo de ventas? Bueno, es interesante porque cuando hablamos con la gente y piensa, por ejemplo, en mercadeo, me dicen, bueno, pero ¿cuánto gastan ustedes? ¿Cuánto puedo gastar en mercadeo mi compañía? ¿Y cuánto gasto Open English? Y le digo, mira, tú puedes gastar cuánto dinero tú quieras en mercadeo siempre que te dé un rendimiento positivo. Y dice, bueno, pero ¿cómo así? Dice, bueno, tienes que conocer cuál es tu CAC, cuál es tu costo de adquisición. Ah, bueno, pero eso quiere decir cuánto gastas en mercadeo al mes. No, no, no. ¿Cuánto gastas en mercadeo al mes dividido por el número de nuevos clientes? Si te gastaste $100 en mercadeo al mes y tienes, no sé, 10 clientes que te compraron, bueno, cada cliente te costó $10, ¿verdad? Entonces es su costo de adquisición. Ah, muy interesante. Entonces, bueno, ¿cuánto puedo gastar en mercadeo? Bueno, ¿cuál es tu valor de por vida? Entonces, bueno, si tu valor de por vida es $9, por ejemplo, de tu producto y te gastaste $10 adquiriéndolo, no te puedes gastar ni $1 en mercadeo, ¿no? No debería. Si tu valor de por vida son $100 y te gastaste 10 en mercadeo para ganarte tus $100, bueno, hombre, sigue gastando hasta que llegas a un punto en el que ya tengas un rendimiento decreciente de tus dólares de marketing, ¿verdad? Claro, el único gasto de una compañía no es marketing, obviamente tienes que meter tus gastos de venta, tus gastos de tu costo de servicio que estás dando, tus costos fijos, etcétera. Pero bueno, eso te empieza a dar una relación, ¿verdad? A ver, bueno, ¿cuánto espacio tengo, ¿verdad? Entre CAC y tu valor de por vida para gastar. Y eso entonces puedes empezar a gastar ese dinero. ¿Y cómo lo gastas? Entonces ya entra el embudo de conversión. El embudo de conversión es básicamente, y es un embudo porque va de más amplio, digamos, a un punto más fino. Más amplio es todo el interés, que es top of funnel, que es lo que está arriba en el embudo, que es toda la gente que empieza a conocer de tu marca, ¿no? Y es cómo tú creas tu marca. En Open English al principio, muchos de los anuncios de televisión no llegaban a una venta. Hay gente que ha visto anuncios por 15 años, ¿verdad? Y ayer levantó el teléfono y compró Open English, ¿no? Y tú dices, bueno, espérate, pero ya es 15 años. No, viendo anuncios de televisión, YouTube, Instagram, Meta, TikTok, LinkedIn, te hemos salido por todos lados. Y después de 15 años es que compraste el programa. ¿Por qué? Ah, no, porque bueno, fue hoy que le salió una necesidad. Esta mañana le dijo al jefe que iba a tener una entrevista de trabajo en inglés y bueno, le iban a un puesto nuevo que tenía que aprender inglés y bueno, se me ocurrió la idea que llevo 15 años en anuncios de Open English y los voy a llamar. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Esa es esa construcción, ¿verdad? Del top of funnel, que es la creación de la marca. Hoy en día Open English, por ejemplo, tiene una creación de marca increíble. Lo mencionaste al principio. Todos los surveys que hacemos, es que realmente casi 10 de 10 latinos, hispanos, 700 millones de personas conocen Open English. Es muy difícil salir a la calle y que alguien nunca haya visto un anuncio de Open English. Es raro conocer a alguien así, no se está debajo de una piedra, no tiene social media, no ve televisión, no vio televisión tampoco. Entonces, bueno, ahí creamos awareness, ¿ok? Pero awareness no es ventas, ¿ok? Tú puedes ser una marca que tiene muchísimo awareness y mucho te conoce, pero no estás vendiendo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo llevas en el caso de Open English, por ejemplo, cómo llevas ese awareness a bajar en ese embudo? Bueno, nosotros llevamos todo eso, lo apuntamos a un lugar, que son nuestras páginas de aterrizaje, nuestros landing pages. Entonces, bueno, de 1 millón de personas que conocen la marca, por ejemplo, en un país, voy a poner números redondos, entonces, bueno, vamos a llevar que al menos 100,000 personas de esas lleguen finalmente a openenglish.com. Ok, perfecto, ya tenemos su tráfico, ¿verdad? Esa es la segunda eslabón. Pero bueno, con que lleguen al website, si rebotan y se van,
tampoco vendiste, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué viene después? Bueno, que se registren, ¿verdad? En el website. Entonces, generamos un registro. Ahí ya sabemos que David, ahí está el teléfono, que vive en Medellín, su apellido, su email, ¿verdad? Ya tenemos información. Bueno, perfecto. ¿Compró? Todavía no, pero al menos tenemos información. Vamos entonces un paso más abajo. Ok, ahora te vamos a llamar. Tuvimos un contacto efectivo con David, entendimos sus necesidades, que tiene que viajar a Estados Unidos, que va a aplicar un posgrado y que necesita inglés. Ah, buenísimo, tenemos la necesidad, hablamos con él y finalmente quizás después de eso, en ese quinto o sexto paso, es que David saca la tarjeta de crédito y compra. Entonces, bueno, de ese millón de personas, 100.000 llegaron al website, quizás 10.000 se registraron, quizás de esas 6.000 tuvieron un contacto efectivo, ¿verdad? Y quizás de esas 6.000, no sé, 2.000 fueron las que finalmente se inscribieron en el programa ese mes. Entonces, bueno, 1.000.000 de personas vieron tu publicidad, 2.000 se inscribieron, esos son tus ventas. Entonces, ese es el embudo al que hay que llevar y hay que construir, ¿no? Con mucho tiempo y esfuerzo. Explorando esta parte de atención y de adquisición, ¿qué crees que hicieron tan bien en Open English? Pues porque es que anuncios de televisión corrían todas las empresas, pero Open English fue una fiebre. Yo todavía me acuerdo el momento que yo estaba en el colegio, en que me enteré que vos, que salías en los anuncios, eras uno de los fundadores de Open English. Para mí eso me voló la cabeza. ¿Qué entendieron ustedes de captar la atención de las personas que de pronto otras empresas no entendían en ese momento? Interesante la pregunta. Y yo creo que, sabes que hay muchos emprendedores que creen que ser latino es una desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, pero bueno, yo no nací en San Francisco, yo no vivo en Silicon Valley, mis papás no me hablaron de negocios toda la vida, yo no fui a Stanford, no fui a Harvard, no estoy a una cuadra de Sequoia y de todas las mejores firmas de inversión. Y en ese momento, cuando comenzamos la compañía, había mucha competencia, había muchas startups y todavía las hay que están haciendo idiomas. Pero bueno, no todas se dieron a conocer como Open English. Eso es un ejemplo de donde tú puedes tomar, por ejemplo, el hecho de que somos hispanos, latinos, y tornarlo en una gran ventaja. ¿Por qué? Te doy dos ejemplos muy claros. Uno, muchas de esas compañías, ¿verdad?, estaban tratando de usar tecnología para prescindir del elemento humano, para no tener humanos en su empresa, ¿no? Nosotros no pensábamos eso. Es como que, mira, si tú realmente, si tú entiendes la necesidad del latino, mira, tenemos que hablar inglés. No es nada más como hacerme experto en el pretérito pluscuamperfecto del verbo to be en una clase o hacerme a memorizarme 10 palabras. No, es que I have to like speak English in an interview, ¿sabes? Tengo que como que hablar inglés y tengo que poderme defender y tengo que poder viajar y hablar en inmigración y necesito el inglés. Entonces, bueno, para eso necesitas un profe. Ok, bueno, busquemos cómo usar la tecnología para ponerte el profesor en tu casa a cualquier hora al menor precio, pero no para eliminarlo. ¿Ok? Entonces, ese pequeño entendimiento, ¿verdad?, de la necesidad hizo que todo el producto que desarrollamos fuese tan distinto de todos los otros productos. Eso habla de cómo tomar una aparente debilidad de que no vivo en San Francisco y tornar una fortaleza. De la misma manera, por ejemplo, todas estas compañías que hacían como sus anuncios súper bonitos y esto y lo otro, y nosotros como que no, qué anuncio bonito. Mira, aquí está el guachu, ¿sabes? Y el guachu es el latino que todos tenemos por dentro, que dice Washington y que piensa que repollo es red chicken y que ve exit row en el avión y es éxito. Y eso todos nos reímos porque todos lo tenemos por dentro, pues todos conocemos ese personaje y es parte de nosotros. Y entonces como que, bueno, eso es un entendimiento del mercado aplicado a marketing, ¿verdad? Que fue muy importante. Yo creo que es entender realmente qué te hace diferente. ¿Qué te hace interesante, verdad? ¿Cómo destacarse? No es fácil hacer eso, ¿ok? Pero bueno, si logras encontrar qué te hace tan diferente de la otra compañía y contar esa historia de una mejor manera, eso es un superpoder pues muy, muy importante. Hablaste del costo de adquisición y me parece súper interesante que también dijiste que una persona veía el anuncio durante 15 años y decidía comprar en el año 15. Con temas como lo que son, por ejemplo, anuncios en televisión y esfuerzos de branding, ¿eso cómo se puede incluir en el costo de adquisición o cómo pues se puede tomar en cuenta cuando es un esfuerzo que es simplemente como de reconocimiento de marca para que lo tengan top of mind? O sea, realmente eso cómo entran Bueno, en esas muy buena métricas. pregunta. Mira, nosotros nunca corrimos un anuncio por branding, ¿ok? Ahora, no quiere decir que si tú corres 1.000 anuncios al día, con un rendimiento positivo, finalmente vas a generar una marca, ¿ok? Que es una cosa muy diferente. Lo que voy es que si tú te enfocas en tener un embudo de marketing que genere un retorno positivo, ¿qué te compras? Te compras la oportunidad de correr muchos anuncios. Porque si tú te gastas 10 y te llegan 100 al banco, buenísimo, voy a agarrar otros 20 de esos que me sobraron y lo voy a meter en marketing. Y ahora que me llegaron 20 de vuelta, ahora meto 40 y así, y vas creciendo y creciendo. Y bueno, pero claro, esos son impresiones, ¿ok? Hoy, por ejemplo,
cuando entramos, estábamos hablando de Longeo, otra empresa que cofundé. Ya tú conocías de la empresa, pero nosotros no corrimos anuncios de Longeo para dar a conocer la compañía de branding, ¿no? Lo corrimos porque por cada anuncio que se corrió, pues logramos tener clientes que se monetizaron. Entonces, como que el punto es que si haces marketing muy bien y entiendes tus métricas muy bien, puedes medirlas a través de un CRM muy bien, y entiendes esa parte numérica de tu embudo de conversión y eres mejor que el de al lado de tu competencia, te compras la oportunidad de tener más anuncios que los demás, tener más impresiones, tener la marca más grande y luego esa marca hace que conviertas mejor. Porque obviamente si me has visto por 15 años en televisión, quizás ya tienes un nivel de confianza con la marca, que sabes que no es una marca que salió ayer, que no va a estar aquí mañana, ¿no? Sino que es una marca súper establecida, en la que ya confías, has visto 1000 testimoniales, qué sé yo. Entonces, de nuevo, branding yo siempre lo veo como una consecuencia de performance marketing, que es el mercadeo de alto rendimiento, ¿no? Que es lo que siempre estamos haciendo y lo que acabo de comentar un poco con el tema numérico. Si fueras a empezar hoy Open English, ¿cómo harías toda esta parte de awareness? ¿Seguirías utilizando los anuncios en televisión por el público al que apuntas o cómo lo harías diferente? Sí, bueno, muy buena pregunta. Sabes que nos ha tocado comenzar Open English muchas veces porque hemos estado entrando en nuevos mercados, ¿ok? Cuando comenzamos estábamos en la región andina, Colombia, Venezuela, ¿no? Los países acá, luego empezamos a funcionar y entramos en Centroamérica, México, luego nos fuimos al Cono Sur, a Chile, a Argentina, Paraguay, Uruguay, luego hicimos un salto muy grande a meternos en Brasil, que fue un territorio completamente diferente, idioma diferente, eso fue un lanzamiento completamente diferente, pero aún fue en la época en la que la televisión tenía una audiencia muy alta. Pero luego, por ejemplo, nos metimos en Estados Unidos, en el mercado hispano. Tratamos de aplicar el playbook de siempre, de comprar televisión. Fuimos y compramos, hay dos canales allá grandes. Uno de ellos es, por ejemplo, Univision, ¿ok? Televisa es el otro. Y tratamos de ver si la cosa funcionaba. Y resulta que no funcionaba, porque los anuncios eran mucho más caros, la audiencia era mucho menos segmentada, mucha gente ya hablaba inglés, otra gente era quizás ya mayor o no tenía interés en aprender inglés, los que están viendo televisión. O sea, la cosa fue una pérdida de dinero completa. Dijimos, bueno, tenemos que buscar un nuevo playbook ahora para generar marca. Y en ese caso lo hicimos, sabes, mucho a través de influencers. Empezamos a trabajar con gente que ya tenía audiencias grandes, influencers en YouTube, y empezamos a trabajar con ellos para crear contenido muy creativo. Ellos ya tenían su audiencia, que era la que estaba buscando inglés, pero cómo presentamos el producto de una manera que sea que realmente muestre los beneficios del producto. Ese mismo playbook lo aplicamos, por ejemplo, en Turquía, un país realmente distinto, con un idioma realmente distinto. Culturalmente, al final, el mercado hispano de Estados Unidos somos nosotros mismos, ¿no? Solo que vivimos en un país diferente. Turquía no, Turquía es algo... Nos metimos en Medio Oriente. Hoy en día Turquía es el tercer mercado más grande de Open English a nivel global. Y eso habla de que hay que ir creando y recreando esos playbooks. Y me acuerdo cuando llegó televisión, nos metimos en televisión. Televisión luego deja de ser tan protagónico, todavía es una parte importante del gasto de mercadeo, pero hoy en día la mayor parte de esa audiencia se ha migrado a digital. Entonces tuvimos que hacernos muy buenos en Meta, en Instagram, en Facebook. Hoy en día, por ejemplo, YouTube es una plataforma fantástica de formato de video. Tienes otras plataformas como TikTok, como LinkedIn. Y hoy en día, además, Google, por supuesto, ¿no? En búsqueda. Pero hoy en día está pasando otra transformación igual de significativa en la que ves que el tráfico de Google está bajando. Porque antes siempre la gente te buscaba y te encontraba en Google y te veía en televisión, pero no es que ponía openenglish.com en el buscador, sino que te ponía en Google Open English, el Calvito, Guachu, Rechiquen y te conseguía. Ahora ya no. ¿Ahora qué hace? Te busca en ChatGPT, te busca en Grok, te busca en cualquiera de los otros LLM, ¿no? Entonces, ahora hay que reinventarse de vuelta. Y por ejemplo, estamos optimizando todos nuestros copies para que el LLM te consiga. Y entonces, cuando alguien busque, bueno, ¿cuál es el mejor curso de inglés en Internet? Pues el LLM de OpenAI conozca Open English, ¿no? Y sepa los beneficios versus otros. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que eso no es una respuesta estática. Creo que el mundo del mercadeo y el conocimiento va migrando también con las plataformas y el tiempo. ¿Y qué ha sido lo más difícil de dominar esas nuevas tecnologías, sobre todo en este punto en el que está Open English y las empresas que estás asesorando, en las que estás como socio? ¿Qué ha sido lo más complicado? Yo creo que lo más difícil ahora es que el costo de mercadeo está aumentando. Cada vez más, si estás gastando en marketing, te das cuenta que las impresiones en Meta son cada vez más caras, las impresiones en Google son cada vez más caras, hay más competencia porque hay más advertisers, más compañías que están gastando dinero en esas mismas audiencias, y esas
mismas compañías están subiendo sus exigencias de rentabilidad y están pasándole ese costo finalmente a las compañías. Yo tengo la teoría de que Meta todos los días nos sube un poquito, así como, van como, no sé Abriendo si la has llave. Sí, no sé si has escuchado como boiling the frog, como que como cocinas una rana, que la meten en agua y si tú vas subiendo la temperatura poquito a poco, cocinas la rana y no se da cuenta. Entonces, eso es lo que pasa, es algo terrible y horrible de pensar, pero bueno, así es un poco, eso mismo es un poco lo que pasa con marketing, que te van subiendo todos los días así 1% el costo y no es que un cambio, no es un cambio de la noche a la mañana en que ya no te funciona tu gasto de mercadeo, pero es que de repente, no sé, a los 7 meses, 8 meses, 9 meses, pero espérate, eso que me funcionaba corriendo anuncios en Estados Unidos en Meta para esta audiencia ya no me funciona y ahora tengo que buscar un canal nuevo. Entonces creo que ese es un gran reto que las compañías están teniendo en general, desde como ya no los economics del negocio no funcionan. Hay muchas técnicas para contrarrestar eso que podemos hablar, pero bueno, si no cambias tu producto, tu precio y tu oferta de valor y te quedas gastando lo mismo, vas a estar en un punto muy difícil de esa curva de rendimiento. Y contame esas técnicas. Señala ya porque hiciste así, entonces Te necesito quedaron dar ahí. las técnicas. Mira, creo que al final tienes que subir el valor de por vida de tu cliente, ¿ok? Y lo interesante es que por mucho tiempo yo me dediqué a tratar de hacer las cosas lo más masivas posible, ¿ok? Y últimamente, especialmente cuando estás emprendiendo algo nuevo, me doy cuenta que ese no es el mejor camino. Porque hacer algo masivo, por definición, necesariamente vas a hacer algo que tiene un margen más bajo, ¿ok? Usualmente. Entonces, si gastas... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero vender un producto de educación online, ¿ok? Voy a generalizar. Pero cuando yo voy a comprar un lead en Meta, ese lead me va a salir en, no sé, $20, ¿ok? Si quiero un lead bien calificado. Ok. ¿Qué porcentaje de esos leads me van a convertir a una venta? Si eres súper bueno, 10%, ¿ok? Eso ya me gasté 10%, ¿verdad? De $20, me gasté $200 nada más en marketing, ¿ok? Para adquirir un nuevo cliente. Entonces, si tú estás vendiendo un curso de $59.99 o de $60, $70, ¿verdad? De la categoría que tú quieras, perdí dinero, ¿verdad? Y si voy a vender un curso de $250, me gané fueron $50. O sea que estoy trabajando para Meta, le estoy trabajando, haciendo todo este esfuerzo para reciclar dólares para Meta. Entonces, ahora, si yo vendo un programa, si esa misma persona, ¿ok? Yo le vendo un programa de $2,000, bueno, ahí sí puedo crecer, porque entonces nada más me gasté el 10% de mis ingresos. Eso se llama la teoría como high ticket, ¿no? Estás vendiendo como ticket más alto. Y lo que te das cuenta es que la gente sí tiene el dinero para gastar más, usualmente, pero no lo gasta porque no le ve el valor. O sea, si alguien te paga, por ejemplo, trabajo con emprendedores de educación todo el tiempo y dicen, no, bueno, pero yo tengo un curso online pregrabado que lo puse en YouTube y la gente nada más me paga $50. Yo nunca le podría cobrar $500. Digo, pero espérate. ¿Qué si te pagarían $500? El reto sería diferente. ¿Qué si te pagarían $5,000? ¿Okay? ¿Qué si te pagarían $2,000, $10,000? O sea, bueno, mira, la gente paga $10,000 por educación, sí, todo el tiempo. Pero, ¿qué si te pagarían? Bueno, quizás si fuese un curso presencial, si fuese un curso, no sé, con un experto de primera categoría, si fuese en vivo, si yo pudiese tener acceso a los tutores, si me dieran una certificación, capaz que yo se pagaría $3,000, no pagaría 30, ¿verdad? Entonces sería algo como mucho más estructurado. Entonces, bueno, prueba ahora a vender eso. Entonces, armas la oferta de valor más completa, le tratas de vender a ese mismo cliente que adquiriste por 200 y le estás vendiendo un producto de 250 y no le resolvías el problema, no le estás haciendo ningún favor, ¿eh? No le resolvías el problema porque lo compraba y no lo usaba y ahora le vendes un producto de $3,000 que sí le resuelve el problema, que le da una certificación, que le enseña, ¿verdad? La persona queda feliz, es un mejor cliente, te recompra, ¿ok? Y va y te dice, ¿y qué más puedo comprar contigo? Porque ese curso es todo espectacular y te gasta otros $3,000, ¿ok? Eso es un mucho mejor negocio. ¿Okay? Menos clientes, mayor calidad, resuelves el problema realmente. Eso es un mucho mejor negocio también que te permite reinvertir, crecer y hacer un buen trabajo con tus clientes. Porque, ¿qué pasa? Necesariamente cuando vendes algo muy barato sacrificas calidad, ¿verdad? Entonces, y eso no es lo que quieres al final. Entonces, yo me he ido más especialmente al inicio de las compañías a productos high ticket que desde la primera venta sean rentables y puedas reinvertir ese dinero en crecer y no tengas que estar, es más, tengo ahora un bootcamp que comenzamos que se trata de eso, donde estamos ayudando a compañías a pasar de low ticket, ¿ok? Y le damos toda la teoría y toda la metodología para convertir ofertas high ticket, para ayudarlas, porque si no se quedan vendiendo cosas muy baratas que finalmente no generan rentabilidad y hemos transformado compañías de una manera espectacular, que bueno, nos quedamos locos de la rentabilidad, porque una vez que ya puedes gastar más en marketing porque tienes rentabilidad, puedes gastar 10 veces más en mercadeo. Y cuando eso pasa, te conviertes en Open English. Empiezas a gastar y tienes un crecimiento virtuoso, ¿no? Y siento que a veces nos fijamos en las métricas que no son cuando estamos analizando qué tan bueno es un negocio.
porque puede que tú tengas, no sé, 100.000 clientes y factures exactamente lo mismo que si tienes, no sé, 20.000 clientes. Simplemente la oferta cambia. Si tuvieras que empezar hoy Open English, ¿vos crees que harías más bien un modelo high ticket? Porque siento que hay un problema con Open English y es que depende mucho del compromiso de las personas. Es decir, pagan la anualidad, pero pasa lo mismo que en el gimnasio. La gente paga el gimnasio y no va al gimnasio y después culpa al gimnasio porque no tuvo resultados. ¿Cómo lidias con ese tipo de personas y con la mala reputación que te puede dar un mal estudiante, un estudiante que no está comprometido? Sí. Bueno, mira, una cosa que nunca quisimos hacer es remover al ser humano de la ecuación. O sea, siempre nos dicen, bueno, pero ¿por qué no vendes Open English en el App Store por $5 al mes o lo que sea? Bueno, porque tendríamos que quitarle los profesores, ¿ok? Y para cubrir el costo de los profesores 24/7, nativos, de buena calidad, teníamos que al menos cobrar algo, ¿no? Es mucho más económico, ¿verdad? Que una escuela tradicional, pero hay que cobrar algo. Y preferíamos siempre perdernos de clientes. Mira, ahí está, hay otras compañías que no voy a nombrar que hacen un buen trabajo para ese segmento muy económico, gratis, que bueno, que tienen apps que te muestran palabras claves, qué sé yo. Hemos podido migrar de Open English a hacer esa compañía, pero nunca quisimos porque no resolvía el problema. Al final no terminabas hablando inglés y queríamos llevar a la gente a la fluidez. Queríamos hacer un buen trabajo. Entonces, como que siempre nos quedamos, no es un high ticket de miles de dólares, pero un high ticket comparado con los $5 al mes de un App Store, ¿okay? En el que sí cobrábamos más y podíamos ofrecer un mejor servicio, ¿okay? Con los profesores. Hoy en día, hay muchas más oportunidades de dar hasta un mejor servicio con Open English. Hoy en día el 60%, no, este último año creo que es el 70% de nuestros clientes, estudiantes, se inscribían en paquetes de clases personalizadas uno a uno con profesores, ¿no? Que son bastante económicas y te permiten hacer lo que estamos haciendo ahora y acelerar tu proceso de aprendizaje. Ahora estamos lanzando algo experimental, por ejemplo, en México, que salió anteayer, en el que estamos dando un producto blended, en el que puedes ir a un lugar físico, aprender una vez a la semana y a hacer comunidad con estudiantes de Open English, pero tu programa es enteramente online. Entonces, y cobramos un poco más por eso, por dar ese acceso a un lugar físico donde puedes ir a reunirte con profesores de verdad y eso te da como ese re-engagement, ¿no? Esa energía que necesitas semanalmente para ir. Entonces, creo que siempre uno puede buscar maneras de reinventar la oferta de valor, ¿verdad? Para ofrecer más valor. Esa es mi recomendación número uno. ¿Cómo puedes ofrecer más valor, realmente solucionar el problema? Y te prometo que el cliente finalmente te va a pagar más porque le estás entregando mayor valor. Andrés, y esos experimentos que haces, como este que estás haciendo en México, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cómo es la temporalidad de esos experimentos cuando estás probando algo nuevo? Bueno, algo MVP, o sea, hay que comenzar rápido. Aquí no esto es un año preparando, sino que mira, tenemos que buscar un lugar físico que tenga las características que necesitamos, tenemos que tener muy buenos profesores y siempre sobreinvertimos, que en el sentido de que damos un mejor servicio del que quizás vamos a dar en el futuro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quizás hay otras cosas que no funcionan tan bien porque estás comenzando. Pero ¿a qué me refiero con dar un mejor servicio? Tengamos los mejores profesores. Si necesitas uno, pon dos. Si necesitas el contenido tiene que ser increíble. Yo mismo voy a volar a México la semana que viene a verlo en persona y conocer a los estudiantes que lo están usando. Queremos hablar con ellos. Entonces, como que realmente involucrarse, hacer un MVP rápido y a involucrarse y asegurarse que cada estudiante tenga una experiencia espectacular. Y si logramos eso, ¿verdad? Sabemos que tenemos algo interesante. Y ahora la pregunta es, bueno, eso que hicimos no escala. Andrés no puede viajar todas las semanas a México, pero bueno, ¿qué sí escala? ¿Y cómo hacemos para darle este mismo servicio a tantos más estudiantes? Y así vamos construyendo la oferta de valor. No nos va a dar el tiempo para hablar de todo lo que yo quiero hablar. Vamos a tener que hacer un segundo episodio algún día, Andrés. Cuando quiera. Pero quiero hablar un poco de los otros dos pasos que nos faltan. El middle of funnel, la parte del medio del embudo, y en la parte de la venta ya, ¿cierto? En la parte del medio, ¿cómo hacías para pasar de la atención efectivamente al interés de las personas a que llenaran ese formulario? ¿Qué hacías en esas páginas de aterrizaje? ¿Qué se debe tener? ¿Qué no se debe tener? ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores? Creo que el error más común es que no esté en sincronía tu anuncio con tu landing page, ¿ok? Que parece algo tan sencillo, pero a veces la gente ni siquiera tiene un landing page en un website. Entonces, un website, cuando llegas al website, tienes 15 tabs. Mira, aquí esto es lo que hacemos en la compañía. Estos son los 18,000 productos que tenemos. Entonces, bueno, uno llega ahí a ese website, te pierdes, pasas 10 horas dando vueltas, te vas porque te llamó, no sé, tu novia y te fuiste y nunca generaste el lead, nunca hiciste nada, no llegaste a una acción, ¿okay? Landing page es algo muy diferente. Landing page es tú llegas, hay un solo llamado a la acción, regístrate o deja tus datos o compra, no sé lo que tú quieras, pero hay algo súper claro y si vas bajando por el landing page te lo recuerda una vez y otra vez y otra vez y otra vez, o sea, como que hay un solo objetivo y la idea es que lo hagas lo más rápido posible. Número uno, landing pages. Número dos,
esa sincronía entre lo que estás hablando en el landing page y tu anuncio. Si tu anuncio dice, somos el mejor curso para ganar la fluidez en inglés, y llegas a un landing page que te habla, no sé, de que vas a aprender toda la gramática del mundo, es como que probablemente la gente diga, no, qué latoso, eso no es lo que yo quería. Entonces, si tú hablas de que tienes profesores nativos 24/7 en el anuncio y llegas y ves una profesora nativa sonriéndote en el landing page, es como que, sí, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, como que tienes que ser muy perseverante en que todo lo que tú estás mostrando como marca finalmente llegue a tu landing page y convierte. Yo creo que esos son... Y después hay 1000 trucos que podemos hablar en otro segundo podcast, pero por ejemplo, solo por dar uno. Y sabes que cofundí un CRM que se llama Scala. Lo conozco, obviamente. Sí, qué bueno. Bueno, y la idea de ese CRM era justamente resolver todos estos problemas, porque un poco el problema que se consiguen todos los emprendedores en la región es que, bueno, si quiero armar un embudo de conversión, tengo que tener un software que me arme landing page con Wix, después tengo que pagar, no sé, un integrador para SMS, otro para WhatsApp, con ManyChat, después necesito un CRM con HubSpot que me cuesta $15,000 al año, y terminas teniendo todas estas suscripciones, ¿verdad? Que son difíciles de integrar, que no funcionan unas con las otras, que no se hablan, ¿verdad? Entonces, bueno, quisimos crear como una sola tecnología que tuviese todo en un solo sitio. Y eso fue lo que hicimos con Scala. Entonces, en Scala pudimos como que ya tener ese embudo creado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que donde se quedaba la gente era... tan sencillo como que la página, el formulario de registro, ¿ok? No funcionaba en otros países. Porque, ¿qué pasa? Algo tonto. Pero si tú, por ejemplo, generas un lead en WhatsApp, ¿ok? Directo. Y yo te digo, oye, David, ¿cuál es tu teléfono? Mi teléfono es 310. Yo siempre doy mi teléfono americano. 310, no lo voy a decir aquí porque no me llamen, pero bueno. Pero ese mismo 310 podría ser un teléfono colombiano. Entonces, cuando tú metes eso en el dialer o se lo das al vendedor, usted que el vendedor está llamando desde Colombia y nunca le entró y se quedó el comprador en Estados Unidos con el dinero en el bolsillo, nunca pudo comprar. Cosa sencilla. Pero eso cuando lo multiplicas por 30 países en la región con mucho dinero, ¿no? Entonces que los leads no me convierten, los números no funcionan. Bueno, porque tenías que preguntar país, región, si es un teléfono fijo o móvil, qué ciudad. Mucho en Argentina es un desastre. Tienes que preguntar fijo, móvil, ciudad, región, estado, para que el teléfono te dé el formato. Entonces, bueno, ya eso viene, por ejemplo, preintegrado en los landings de Scala. Entonces, bueno, esos pequeños truquitos, que a lo que voy con esto, porque hay muchos, es que tienes que microanalizar todo. Es como que cuando ves, ok, corro el anuncio, llegan a mi anuncio, ¿cuántas impresiones tuve? ¿Por qué no convirtieron? ¿Por qué uno convirtió mejor que el otro? ¿Cuál fue el mensaje? ¿A dónde lo llevé? ¿Cuál fue la página de aterrizaje? ¿Dónde está el formulario? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó la gente allí? Y tienes que ser maniático en que porque ese embudo, velo como que estás echando agua arriba y tú quieres que se bote la menor cantidad de agua posible, ¿ok? Entonces, si tú echas agua en arriba y ves que aquello es como bueno, sale agua por todos lados. Una vez estaba hablando con el fundador de Reid Hoffman, el fundador de Netflix. Sí. Es que también es... Sí. Sí, es Netflix. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando comenzamos Netflix, era como que teníamos una cantidad de mangueras, ¿ok? Que estaban todas conectadas, pero mal conectadas, ya que se botaba agua por todos lados. Y entonces cuando quisimos realmente, el primer proceso fue, bueno, conectarlas rápido en MVP y se botaba agua por todos lados y la compañía era poco rentable. Entonces ahora hemos pasado los últimos años como que reconectando las mangueras, poniéndole tape, como que botando. Y es eso, o sea, ese es el embudo de conversión. Y bueno, te confundí porque es Reed Hastings, no Reid Hoffman, que es el de LinkedIn. Sí, no, es que me estoy leyendo justo uno de Reed Hastings, un libro, y entonces me confundí. Ahora vamos para la conversión. En ese momento decidieron llamar y les dio mucha información y además que tocaba hacer una venta consultiva porque era algo nuevo. O sea, aprender en línea no es lo que es hoy, que tú puedes decidir comprar un curso el mismo día, estar empezándolo porque no hay una barrera de compra tan alta. En este momento, ¿cuáles crees que son las mejores formas de convertir un cliente interesado en un cliente, pues una persona interesada en un cliente real que te paga? Mira, es interesante. Yo creo que hay una aversión a hablar con la gente, ¿no? Yo creo que porque se siente que no es escalable, que no funciona. Yo soy un fan de hablar con tu cliente antes de venderle nada, porque primero creo que el latinoamericano además quiere hablar con alguien. Y muchas ventas tienen que ser consultativas. Si tú estás vendiendo algo de más de 100, 200, $300, la gente quiere hablar con alguien, te quiere hacer preguntas, ¿no? Es como, por ejemplo, es muy diferente. Si tú piensas que Open English son videos pregrabados por YouTube, ¿cuánto pagarías por eso? No sé, $10 al mes. Si tú sabes que son profesores nativos, de verdad, que te van a hablar contigo cuando tú quieras, de manera ilimitada, capaz que pagas, no sé, mucho más, ¿no? Entonces, como que al final, si tú no entiendes la oferta de valor, no vas a pagar tampoco por esa oferta de valor. Entonces, la venta consultativa me parece clave.
creo que hemos demostrado, generamos más de 4 millones de leads al año en Open English. Cada uno de esos leads habla con un asesor de Open English, o sea que sí es escalable poder dar un buen servicio y poder hacerlo. Y bueno, yo creo que en nuestro caso nos hemos hecho muy buenos teniendo esas conversaciones. Si estás vendiéndole a empresas, es fundamental también. Nosotros tenemos más de 10.000 clientes corporativos en Open English. Por una persona presentarles porque Open English es diferente, porque somos una plataforma que realmente puede soportar a todos tus colaboradores en un solo sitio, etcétera. Entonces, bueno, esa venta personal es importante. Hoy en día estamos experimentando además con AI para ver qué partes de ese embudo se pueden empezar a automatizar con AI, y es interesante que cada vez más, algunas de esas partes sí puedes, ¿no? Y puedes tener una conversación hoy en día con un agente de AI, quizás no tan vendedor o tan perfecto, pero si proyectamos esa curva a 3 años, estoy seguro que vamos a estar teniendo muchas conversaciones de venta con agentes de AI que serán bastante escalables, ¿no? Así que yo creo que eso es importante. Y si vas a hacer una compra solo digital, porque estás vendiendo productos de bajo valor, pues tienes que optimizar ese embudo de compra muy bien, ¿no? Porque cada clic que hace la persona, no sé si has comprado en Amazon, pero bueno, ves el app de Amazon, como que vas a comprar una vez y terminas suscrito al producto y te llegan 3 cosas más y como que son increíbles haciendo el upsell. Eso es lo que hace que el negocio funcione, ¿no? Entonces tienes que ser muy bueno en eso. Vamos a pasar a una última parte que quiero ver un poco hacia dónde vamos, qué es lo que estás viendo. Luego de Open English creaste NextU, creaste Scala, ahora estás con Longevo. ¿Dónde ves las oportunidades más grandes para los emprendedores latinoamericanos e hispanohablantes en este momento? Mira, sí, me dediqué a crear otras empresas. Creo que no, como emprendedor uno siempre tiene nuevas ideas y no todas las ideas cabían pues dentro de lo que era el marco educativo de Open English. NextU, que fue una empresa de habilidades digitales, de educación, sí, Open English vino comprándola y hoy en día es parte del grupo de educación. Pero luego, por ejemplo, empezamos Scala, que ya lo comenté, comenzamos Longevo, hicimos una alianza el año pasado estratégica con Sura, que es una de las compañías de seguro más grandes de la región, basada aquí en Medellín, por eso estoy aquí hoy. Y bueno, estamos creando yo creo que la plataforma de salud preventiva más grande de Latinoamérica, yendo todos los millones de miembros, ¿no? De Sura, ofreciendo algo realmente diferenciado, que es la habilidad de poder tener programas preventivos en los que te damos un nutricionista, un entrenador, te ayudamos con tu sueño, con tu mentalidad. La idea es que si con mejores hábitos nunca te enfermes, ¿no? La idea es que no tengas que nunca, ojalá usar ese seguro de Sura porque te enfermaste, ¿no? Entonces, eso ha sido una experiencia muy bonita. Sura es una empresa espectacular, muy innovadora, muy emprendedora. Y bueno, ha sido un experimento de cómo mezclar una compañía muy grande, muy establecida, con un equipo emprendedor para llevar eso más adelante. Entonces, bueno, hemos tenido varias experiencias, ¿no? de company building. Y mira, todas me preguntas como que qué me parece interesante hoy en día para comenzar compañías o qué áreas me parecen interesantes. Yo creo que hay tantas problemáticas sociales. El otro día estaba hablando con alguien y creo que él decía, ok, quiero comenzar una empresa de AI, ok, como que mi foco es AI y qué puedo hacer con AI. Yo creo que yo sugeriría comenzar del otro lado de la ecuación. Como que busca un problema, ¿ok? Si ese problema se puede resolver con AI, mejor que sin AI, fantástico. Bueno, es una compañía de AI, pero hay que resolver un problema, porque a veces uno se pone a perseguir como la tecnología o lo que está de moda y nunca resolviste ningún problema que realmente existía. Después como que no funcionó, pero bueno, es que nadie tenía ese problema. Entonces, como consigamos un buen problema, un problema que mucha gente necesite, que agregue un gran valor, y el tema de salud, por ejemplo, con Longevo, el tema de las empresas en crecimiento, las pymes que no lograban digitalizarse, inglés, son problemáticas bastante grandes que además tienen un impacto positivo y eso me emociona mucho. Yo pensé que estabas en Medellín, hombre, por el podcast. También. Bueno, para terminar, Andrés, nosotros siempre hacemos unas preguntas rápidas. Una pregunta de un seguidor y un qué prefieres. Entonces, preguntas rápidas, como el nombre lo dice. Bueno, realmente se llaman preguntas rápidas, no tan rápidas porque la gente no es capaz de responderlas rápido. Vamos a ver si sos capaz. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Dale tiempo al tiempo. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Se me olvida el nombre, pero es el libro, te lo voy a buscar después, que es el libro de cómo los emprendedores en Israel lograban comenzar sus compañías. Se llama Startup Nation, y cómo comenzaban compañías allá y cómo eran tan resilientes. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Balance. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Poder tener una vida de mucho impacto. Vamos por las preguntas de seguidores, ahora sí.
Bueno, hay muchas preguntas. Miguel Vallejo, 26, ¿verdad? Dice, ¿cuál fue el mayor reto de expandir un producto electrónico cuando estaba iniciando su auge? Yo creo que la gente no entendía al inicio de Open English que tú podías estudiar por internet, ¿no? La gente, lo comenté en el episodio del podcast, pero la gente, me acuerdo una llamada a una señora que decía, pero espérate, los profesores están dentro de la computadora, ¿cómo así? Como que no había ese conocimiento de servicios electrónicos o digitales. Hoy en día hay mucho más, pero bueno, creo que Open English fue el primero, ¿no? En marcar quizás esa introducción a que podías aprender en línea. Hoy hay muchas compañías interesantes en esa categoría, pero bueno, creo que ser un pionero en buscar una categoría que todavía no se ha digitalizado y poder ser uno de los primeros allí es algo muy especial y creo que todavía hay muchas de paso, ¿no? Así que hay muchas oportunidades para los emprendedores. Emprendimiento nivel Dios. Empezar algo completamente de cero y explicarle a la gente no por había qué escuchado, sirve. pero está bueno. Andrés, lastimosamente vamos acabando. Es un zigzag, un qué prefieres, esto o lo otro. Me decís cuál prefieres, sin explicaciones, sin nada. Y terminamos. Tener un producto que a la gente no le termina de encantar, pero con un modelo de negocio que sí deja dinero. O un producto que a todo el mundo le fascina, pero no encuentras cómo hacerlo rentable. Un producto que a todo el mundo le fascina y funciona. Construir una empresa que factura $200 millones al año, pero que no transforma vidas. O una que factura $50 millones, pero cambia profundamente a cada persona que la usa. 50 millones todos los días del año. Un equipo de ventas que cierra el 60% de los leads, pero es carísimo. O un sistema automatizado que se cierra solo el 10%, pero escala sin esfuerzo. 60% de conversión, sin duda. Vivir con cero estrés y una empresa que crece estable pero lento. O volver al caos de los primeros años, pero con la adrenalina de escalar algo enorme. No te voy a mentir, vivo en el caos. Excelente, Andrés. No, la verdad es un gran honor poder compartir este tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y para nosotros es un logro súper importante poder estar sentado con una persona que no solamente ha transformado el emprendimiento en Latinoamérica, sino que se dedica a ayudar a las personas, que para nosotros el emprendimiento es eso y es un vehículo de cambio. Entonces, para mí es un honor poder compartir este rato con vos. De verdad, muchas gracias. Bueno, he disfrutado mucho la conversación, David. Tremendo trabajo. Aquí muy contento de ser parte de este camino de ustedes y bueno, totalmente a la orden para todos los que nos escucharon de contactarme. Soy una persona que además responde en mi Instagram, así que si me mandan un Instagram, Andrés Moreno, @Andrés Moreno Oficial, lo respondo. Me buscan andres@openenglish.com, me pueden escribir. Estoy súper disponible para apoyar y bueno, una de las cosas que me trae gran felicidad es participar en momentos como este y poder ayudar al ecosistema de emprendimiento porque hemos pasado por muchos retos, así que sé lo difícil que puede ser. Excelente. Dale, para la foto.